Sí. Sin más preámbulos, vamos a Sí. incorporar a nuestro invitado del día de hoy. Él es el doctor Nicolás Ossuz. Ujú. Es abogado especialista en cosas, pero Especialista en cosas. trabaja mucho en los temas de salud y es creador de la gran firma argentina que trabaja sobre los derechos de todos los eh, que sufren alguna cuestión con sus obras sociales y privadas, que es Amparando Salud. No sé si usted la conoce. Tengo presente, sí, lo tengo Muy vista bien, de muy algún bien. lado, sí, 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 sí. Bueno, vamos a hablar sobre un fallo que obtuvieron hace poquito sobre preexistencia y discapacidad, y también en sus ratos libres hace política abogadil, entonces nos va a contar un poco sobre las elecciones también del Y Colegio me Público. chusmearon que es hincha de un cuadro de zona sur, ¿puede Sí, ser? es su angustia, es hincha de Lanús, Es es hincha hincha de de Lanús, Lanús, sí, sí, sí. claro. Y está por Es cumplir algo, es años algo, también. ¿cómo? Y está por cumplir años también. Este domingo. Yo tengo todo, toda la Mire, info. vamos a charlar con Nico sobre este fallo que se obtuvo desde Amparando Salud, donde eh, una familia que se quiso afiliar a una prepaga, se afilió a una prepaga y después conoció el diagnóstico de autismo de uno de sus hijos, Ujú. automáticamente la prepaga lo que intentó fue no recuerdo si fue creo que fue desafiliado y No, después. le tarifó, ¿Cómo? le tarifó Le tarifó. esa, esa discapacidad como si fuera una preexistencia, pidió autorización a la superintendencia y la superintendencia le hizo lugar a ese pedido de autorización y le estableció cuál era el valor de la cuota agregada que debía abonar por una cantidad de tiempo determinado. Perfecto. Y a raíz de eso, contamos un poquito cómo se inició el reclamo, cómo fueron las El, instancias. bueno, obviamente viene con una preocupación, no solamente por la preocupación inicial que tiene cualquiera, que tiene que afrontar una cuota mucho más allá de lo que le habían cotizado inicialmente, que es la posibilidad o la imposibilidad de poder pagarla, no solo en el largo plazo, sino en este tipo de casos de forma inmediata. Cuando uno aparte tiene un hijo con una determinada patología en la cual requiere la prestación de manera urgente. Ujú. Desde ese lugar siempre arranca el reclamo, o sea, arranca con una parte más que nada de preocupación de cómo llevar adelante el problema que tiene, que no solo es difícil por lo que tiene que transitar, sino que aparte se le suma la demanda económica que le va a hacer la empresa de medicina prepaga. Hay algo que, que pasa siempre, que es que esa persona no tiene la capacidad o la posibilidad de irse a otro lado sabiendo que va a pagar menos. Si va a otro lado va a pasar lo mismo o peor, entonces tiene que mantener esa cobertura y discutir dentro de esa afiliación cuál es el valor que debiera aplicarse. La realidad es que no hay muchos fallos en este sentido, hay una cuestión muy discutida sobre qué es lo que dice la ley de empresa de medicina prepaga en cuanto a qué se puede cobrar por afuera del valor básico de afiliación. Lo que establece la ley, siempre me pasa lo mismo, que no recuerdo si el artículo noveno o décimo, es que el presunto afiliado tiene la obligación de denunciar algún tipo de preexistencia, en caso de que existiere, y la empresa de medicina prepaga ante esa preexistencia tiene la obligación de pedir la autorización a la superintendencia sobre cuál es el monto que tiene que cobrarle, haciendo una presentación sobre la estructura de costos que tiene esa enfermedad. Eh, Esa situación en particular nos lleva a discutir algo que tiene que ver con mucha anterioridad, que es si una discapacidad puede ser considerada una preexistencia. Es decir, hay una cuestión que va a tener que ver más con una cuestión de etimología del concepto enfermedad y por otro lado discapacidad, a ver si una discapacidad es una enfermedad y puede ser considerada de esa manera, una enfermedad preexistente para ser considerada de esa manera, o es algo completamente distinto, es una condición que acompaña a una persona
que de ninguna manera puede ser conceptualizada de la misma manera. La realidad, como decía antes, no hay muchos fallos en ese sentido, y lo que planteamos es que la discapacidad y la enfermedad son dos cosas completamente distintas. Tienen una definición distinta por la Real Academia Española, pero al mismo tiempo tiene una definición distinta dentro de las estructuras médicas y dentro de las organizaciones, como la Organización Mundial de la Salud, que establece cuál es el concepto que encierra la palabra enfermedad y cuál es el concepto que encierra la palabra discapacidad. Iniciamos ese planteo, a eso le agregamos otra cuestión interpretativa que tiene que ver sobre a quién se le puede tarifar una preexistencia, si es solamente el afiliado titular o si también corre para el resto del grupo familiar, donde ahí sí está más clara la respuesta, porque sí se expidió la justicia en otros precedentes en los cuales solo se puede aplicar la preexistencia al afiliado titular y no al grupo adherente. En el correr de esta cuestión recayó en la Justicia Federal de Rosario por el domicilio tanto de la familia como de la empresa de medicina prepaga. Y bueno, arrancamos a litigar, y lo primero que pasó es que hubo una audiencia, que fue una colega en representación nuestra, para poder cubrirla, a ver si se dictaba la medida cautelar y qué pruebas se habría. Y en una charla informal con personal del juzgado nos habían adelantado que no íbamos a perder el juicio, lo que estábamos planteando, porque ellos consideraban que la jurisprudencia de la Cámara Federal de Rosario era contraria al planteo que nosotros hacíamos, es decir, le iban a dar las prestaciones, pero le iban a cobrar la discapacidad como una preexistencia y se le iban a cobrar el valor que había establecido la superintendencia. Bueno, sabiendo esto y sosteniendo, muy convencidos que no pueden ser consideradas asimilables, seguimos sabiendo que íbamos a perder en primera instancia y juntando los fundamentos para la apelación, y así fue. En primera instancia se hizo lugar parcialmente a la demanda en lo que estábamos planteando sobre el valor de la cobertura y las cuestiones prestacionales, y apelamos las dos partes. Apeló la demandada por la parte que era condenada y nosotros por la parte que no habían hecho parcialmente lugar, y tuvimos la grata noticia de que la Cámara cambió la estructura jurisprudencial que venía sosteniendo sobre el tema, nos dio la razón y sostuvo que una discapacidad no es asimilable a una enfermedad, por lo tanto no puede ser considerada una preexistencia y por lo tanto no puede ser tarifada aparte del plan básico que se le esté aplicando a una persona. Lo cual, más allá de la felicidad intelectual por el desarrollo y que a uno siempre en el trabajo de abogado le gusta que le den la razón cuando uno plantea algo que es innovador, también uno entiende que se hace justicia en relación al reclamo de una madre, en el cual lo que está planteando es: yo tengo un hijo, se halla que con posterioridad a la afiliación que tiene una discapacidad, como la empresa de medicina prepaga la va a asimilar a una enfermedad para poder cobrarme un excedente. Bueno, desandar ese camino en el acompañamiento de un periodo grande de incertidumbre, lograr revertir una sentencia de primera instancia y que de alguna manera a partir de ahora no le tengan que cobrar y pase a pagar un excedente y pase a pagar una cuota pura, a nosotros nos genera felicidad. Sí, claro, es clarísimo, porque como vos decís, es el reclamo no por no pagar, sino porque se está haciendo una suerte de tabla rasa de dos conceptos que no tienen nada que ver, como, bueno, aparte la Convención de las Personas con Discapacidad aclaran justamente que no se trata de que la discapacidad no tiene que ser considerada una enfermedad, ni al revés. Entonces, si no es un padecimiento, si no es la pérdida de la salud, tener una discapacidad o vivir con una discapacidad, no puede hacer la ley algo que los tratados internacionales mandan no hacer. Se supone, ¿no? Estaríamos pensando que debería ser así. Ahí vos tenés también nosotros durante todo el proceso
y en otros casos también que teníamos otro caso también que se definió, pero ahí en Capital Federal la Cámara no se explayó sobre la cuestión de asimilar la discapacidad a la preexistencia, sino que directamente negó que se cobre un valor, pero no dijo nada sobre el tema, simplemente dijo que no se tenía que cobrar. Teníamos o tenemos todavía, porque no sabemos cómo lo están definiendo ahora, que cuando vos tenés una enfermedad preexistente denunciada, ¿cómo es? Tanto la prepaga como el afiliado puede ir a la Superintendencia de Servicios de Salud y decir, bueno, mira, quiero que me convaliden el precio que yo tengo que pagar por esta enfermedad preexistente, saliendo de la discapacidad. Entonces ahí la superintendencia hace un proceso, que bien decía Nico, de costos, y dice, bueno, para cubrir el valor de los tratamientos por esta enfermedad, tiene que pagar este monto durante esta cantidad de tiempo. Es valor y cierta cantidad de tiempo para pagar esas cuotas. Y eso, una vez que está convalidado por la superintendencia, uno lo tiene que pagar. Se podrá discutir alguna cuestión en la justicia si está bien hecho el cálculo o no, pero ahí entramos en un proceso que es medio raro, pero por lo general, si se convalida ese valor, la superintendencia pone un valor aproximado de lo que uno tendría que pagar. ¿Qué pasa cuando la persona con discapacidad se afiliaba o se detectaba esto de que había una discapacidad en el momento después de la afiliación? Y recién ahí la prepaga hacía el pedido a la superintendencia con posterioridad, la superintendencia convalidaba que se le tenía que cobrar un valor diferencial asimilando la discapacidad a una enfermedad preexistente. Y ahí nosotros teníamos ese miedo, porque decimos, bueno, por ahí el juez dice, bueno, yo voy a esperar a ver qué dice el órgano de contralor y sobre eso tomo una decisión. Y cuando venía esa decisión, ahí es muy difícil después de volcar esa decisión que pueda tener el juez, porque dice, bueno, yo me apoyo en lo que supuestamente me están diciendo los que manejan o los que controlan las obras sociales y las prepagas. Y eso todavía hoy se está viendo, más allá de que nosotros pudimos tener este fallo, hay toda una corriente de asimilación y eso es peligroso. Sí, creo que es grave que el órgano de control, que obviamente no interpreta normas, pero básicamente es quien de alguna manera a través de sus resoluciones reglamenta normas dictadas por el Poder Legislativo, entienda que el alcance del concepto preexistencia y enfermedad es asimilable a discapacidad. Bueno, es un tema a plantear, a discutir. En nuestro sistema, yo siempre converso lo mismo, que es que nuestro sistema jurídico de la normativo relacionado a la salud es de avanzada en la región y es altamente protectorio como lo es el sistema laboral. Tenemos un gran sistema que hay un montón de cosas para rediscutir, hay un montón de cuestiones que seguramente tienen fallas, pero en este momento, con la reforma del decreto 7023, lo están destruyendo a un nivel casi impredecible. Nadie sabe, en el fondo, cuál va a ser el daño real que va a producir. No hay un fundamento en la norma que vincule a algún estudio actuarial que pueda explicar a dónde va a ir la gente que tenía que tenía una cobertura de salud privada con todos estos cambios. Hasta junio del 22, bueno, y hasta en diciembre del 23 también, había más de 7 millones de personas afiliadas a empresas de medicina prepaga. Hoy la realidad es que lo que estamos viendo es que la gente no lo puede pagar. Hay, sobre todo las personas, los jubilados, las personas que lograban mantener una cobertura de salud privada solventándola con su jubilación. Bueno, hoy tenemos cuotas de afiliación que son superiores a los haberes jubilatorios. Esa gente a algún lado va a tener que ir, aún si el sistema público de salud está colapsado, va a estar aún mucho más colapsado. Los jubilados que optaban por, derivaban sus aportes al PAMI, pero no estaban afiliados, es decir, no utilizaban efectivamente los servicios del PAMI,
lo que van a tener es que empezar a usarlo y eso va a estresar aún más el sistema. Y no hay nadie que explique cómo el sistema lo va a contener, no hay nadie en ningún medio, no lo están haciendo para el público en general, no lo están haciendo para los que nos dedicamos al derecho a la salud en particular. Este tipo de cosas, cuando entran a jugar todas juntas, lo que producen es más gente fuera del sistema, o más gente contenida dentro del sistema público, porque lo que termina pasando con esa persona que tenía un hijo con una discapacidad, que tiene un hijo con una discapacidad permanente, que lo va a acompañar toda la vida, no es que no va a hacer atender al hijo, va a tratar de procurar las terapias de otra manera, bueno, y va a encontrar el mecanismo, quién le pueda dar esas terapias, será a través de una obra social sindical, afiliándose al monotributo y después afiliando al hijo, será dentro del sistema público de salud. Lo que logran con ese tipo de resoluciones es alivianar las obligaciones de las empresas de medicina prepaga y estresar las obligaciones del sistema público de salud o de las obras sociales. Sí. Sí, a esto sumémosle la gente que se está quedando sin trabajo, ¿no? Que otra vez vuelve a quedar por fuera de las obras sociales, sindicales o obras sociales de la forma que sea, y que obviamente van a volver a recaer en este conjunto de gente de la que vos hablabas, de la gente que tenía una prepaga y se tiene que ir al sistema público. Bueno, ahí va a estar todo el caudal puesto y yo creo que podríamos ya adelantar que va a haber un mal pronóstico para el sistema público de salud, ¿no? Si vos le sumás, haces una mirada de lo que está pasando a partir de diciembre en adelante, entre los despidos, el aumento del índice de vida, el aumento puntualmente de las prepagas y que los salarios están pisados o los aumentos son a la baja en relación a la inflación y a estos rubros, es evidente que uno inicie determinados recortes y uno de los que lo que va a recortar va a ser la medicina prepaga, porque ahí va a haber otro tipo de alternativas, pero que no son ni mejores ni peores, son otro tipo de alternativas, pero uno se da cuenta que no tiene un estudio de contención, que no dice, bueno, con este tipo de aumentos se va a caer tanta gente del sistema privado, pero el sistema público lo va a poder recibir, o el sistema universal lo va a poder recibir. No, lo que es muy probable es que los otros dos subsistemas se estresen de tal manera que no le puedan dar respuesta a las personas que tienen determinadas necesidades relacionadas a la salud. Por otro lado, yo siempre planteo lo mismo, que siempre en cualquier conflicto se dirimen dos derechos. Y hoy nos vamos a encontrar básicamente con el derecho a la salud de los afiliados contra el derecho a empresa o al libre ejercicio de la empresa, de las empresas de medicina prepaga. El dueño va a decir, mi estructura de costos es tal, yo por la plata que pongo, me debiera llevar tal ganancia. Y la gente debe decir, por la plata que pongo, yo debiera tener determinados servicios de salud, determinada cobertura. Bueno, la verdad es que esa discusión la van a resolver dos factores. Uno es la tolerancia social. Es hasta qué punto la gente va a tolerar no poder acceder a un servicio de salud de calidad. Ese va a ser una de las medidas. Y la segunda es hasta cuándo la justicia, que tiene determinados lineamientos de hace un tiempo sobre el derecho a la salud. El derecho a la salud básicamente está regido por dos principios, que es el de integralidad y el de progresividad. El de integralidad, no entendido en cuanto a la cobertura, que eso hay leyes especiales de cobertura integral, sino entendido a que la salud no es solo física, sino también es psíquica y espiritual. Entonces todo este tipo de cosas afectan la salud psíquica y espiritual de las personas que ven que no van a poder garantizarse la cobertura de salud ante una determinada enfermedad. Y esto lo planteo, no digo aquel que esté atravesando una enfermedad terminal o una patología crónica determinada, sino aquel que tiene, no sé, un grupo de familia tipo 4 personas que no tienen absolutamente nada, pero no sé, el nene se va a la escuela, se cae, se lastima, bueno, ¿qué hago? ¿Quién va a cubrir ese chico?
Eso genera una preocupación. Y el segundo, de progresividad. Nosotros tenemos un gran sistema normativo protectorio de los afiliados, de la ciudadanía en general, del argentino y del ciudadano, que difícilmente se puede retrotraer. Entonces, en ese juego, hoy, creo que el Poder Judicial es quien tiene la posibilidad de aclararlo, decir, bueno, hasta acá está bien, hasta acá está mal, y darle un poco de certeza a un gran grado de incertidumbre que hay en la sociedad. Sí, algunos miembros del Poder Judicial están a la altura, otros están haciendo timing, va a haber esperando alguna solución por fuera del ámbito de la justicia para no quedar como que hicieron alguna cuestión que puede enojar a alguien del poder circunstancial, ¿no? Entonces también... Como siempre, Sí. eso hay en todos lados. Digo, hay los que le tienen miedo a la represalia posterior y tienen los otros que saben que están ahí para hacer un trabajo determinado. Claro. Yo creo en el sistema. En el fondo, el sistema es superior a las personas. Las personas se pueden equivocar, las personas pueden ser presionables por otras personas, se las puede influenciar de determinado lugar, pero en el fondo el sistema termina resolviendo eso. Yo creo que hay gente que está a la altura, que han pasado los filtros determinados y que al final del camino van a terminar resolviendo este conflicto. Yo lo planteo en este lugar y no es una comparación de derechos, pero cuando uno reclama una indemnización laboral, discute plata. Cuando uno discute si se vive o no vive, la dinámica es completamente distinta, las necesidades son distintas, las respuestas de la gente son distintas. Yo quiero ver si mañana la Corte dice que es constitucional todas las reformas y que una empresa de medicina prepaga no tiene que poner, no le tiene que mostrar, porque básicamente lo que estamos discutiendo es si al Estado le mostramos, las empresas le muestran dos cosas. Una que todos ven, que es la estructura de costos, o sea, la factura. ¿Cuánto subo la factura y por qué razón la subo? Y la segunda es cuáles son las prestaciones que doy, porque lo que hace la superintendencia es controlar las dos cosas, el monto y qué es lo que da. Bueno, yo quiero creer que la Corte, los juzgados de primera instancia, las cámaras, cuando les toque resolver el fondo, no van a autorizar que una empresa de medicina prepaga que tiene que dar cobertura de salud pueda poner el precio que quiera sin ningún tipo de parámetro y sin ningún tipo de control, no solo del precio, sino de las prestaciones. Porque si eso sucede, si se garantiza eso, si habilita esa posibilidad, todas las cuestiones normativas que hay no sirven. No hay ninguna... Yo digo, una persona que tiene cáncer, para una enfermedad conocida por todos, tiene que hacer un tratamiento y la empresa de medicina prepaga, las prestaciones que va a dar para los tratamientos no las tiene que poner en control de la superintendencia. Y al mismo tiempo puede cobrar lo que quiera por ese valor de la cuota. ¿Qué es lo que va a pasar? Que todas las personas que tengan cáncer no van a poder estar afiliadas a esa cobertura de salud. Van a terminar teniendo una cobertura de salud las personas sanas. Nada más. Sí, es importante también darle este rol, más allá de que se intenta achicar el Estado, pero necesitamos un control. ¿Viste? La importancia del organismo de control en este momento es fundamental, pero bueno, obviamente que no va a estar a la altura porque también recibe las presiones y está ahí para cuidar un proceso de reestructuración del sistema. Bueno, los dejo. Mil gracias por todo. Nos vemos. Adiós, gracias, Nico. Gracias por estar y nos vemos la semana próxima, ¿no? Nos vemos la semana que viene. Chau. Chao. Bueno, muy interesante